Para comenzar, primero que nada, pues agradecerle a Ivette la invitación de hablar aquí sobre las principales enfermedades oportunistas asociadas a la infección por VIH-Sida, que si bien son demasiadas en un mundo, vamos a hablar de 5 principales, que son las que frecuentemente preguntan en el examen nacional. Y le vamos a dar un enfoque totalmente al examen nacional, porque si no, pues nos vamos a tardar toda una vida aquí. Entonces, ¿cuál es el contenido de la presentación? Vamos a hablar sobre la neumonía por neumocistis o la neumocistosis pulmonar, sobre la criptococosis meningia, histoplasmosis diseminada, encefalitis por toxoplasma y sarcoma de Kaposi. ¿Vale? Se mueve esta cosa. Bien, empezando con la neumonía por neumocistis, o también llamada PCP. Antes se le denominaba neumocistis carinii, pero actualmente la infección en humanos se denomina neumocistis jirovecii. Es una infección inicial por este patógeno, que es un hongo. En general, en un inicio se creía que era un protozoario, pero no, por su ciclo de vida, pero no, en sí es un hongo que generalmente infecta al ser humano en la primera infancia. De hecho, hasta un 65% de los niños sanos tienen anticuerpos a la edad de los 2 o 4 años para este patógeno. En el paciente con infección por VIH-Sida, el 90% de los casos de la PSP ocurren en pacientes con recuentos de linfocitos TCD4 por debajo de 200 células por microlitro. Esto sí ha sido una pregunta frecuente en el examen nacional. Dentro de las manifestaciones clínicas comunes, el cuadro clínico característico de estos pacientes, y créanme que me tocó ver varios, estuve de pasante en la unidad de VIH del Civil Viejo, un excelente lugar para hacer la pasantía. Es el clásico paciente que llega, que abandonó la terapia antirretroviral o que apenas tiene un diagnóstico reciente de infección por VIH y tiene antecedente de una disnea progresiva que dura varios días, casi siempre semanas, pero él casi nunca se percata de la disnea. O sea, le preguntas, ¿desde cuándo está respirando así? El paciente lo ves con una frecuencia respiratoria superficial de 35 veces por minuto y él cree que está respirando normal. Hasta te dice, no, ¿cómo estoy respirando, doctor? Y sí, lo ves como si estuviera agitado, como si acabara de correr. Y normalmente en el caso clínico tipo ENARM es un paciente que lleva 1 o 2 semanas de disnea progresiva asociada a esfuerzos pequeños o moderados. Se puede asociar a fiebre. Hay tos no productiva, en la mayor parte de los casos es seca. Molestias en el pecho que empeoran durante días o semanas, pues les comento que la mayoría de los pacientes, o una gran parte, pues llegan a negar síntomas severos. La exploración suele ser normal mientras el paciente se encuentra en reposo, pero cuando hace esfuerzo se puede ver taquipnea, taquicardia, y estertores difusos secos en celofán. La candidiasis oral, de hecho, es una coinfección demasiado común. Estos pacientes los llegas a explorar, checas que tiene candidiasis, una frecuencia respiratoria elevada, pues casi es patognomónico, no tanto patognomónico, pues, pero de que pueda tener una infección por neumocitosis, que es la causa más común de neumonía. Estos pacientes, al igual que las neumonías bacterianas, como cualquier otro paciente inmunocompetente. Estos pacientes, si no se les instaura un manejo terapéutico adecuado, pueden progresar severamente, como los pacientes ahorita que estamos viendo con COVID, o que se está viendo con COVID, que tienen un síndrome de dificultad respiratoria agudo severo progresivo. Pues estos pacientes más o menos es similar. Tienen una hipoxemia feliz, de hecho, en una gran parte, una proporción de los pacientes, pero aquí al igual que en los pacientes con COVID, hay que tratar de evitarlos lo más posible porque la tasa de mortalidad una vez intubados es extremadamente alta. Solo que aquí la característica es un poco más del infiltrado intersticial o el patrón restrictivo. La anomalía en la oxigenación es característica, una hipoxemia, que se puede considerar leve, moderada o severa dependiendo de la presión arterial de oxígeno. Normalmente lo que tomamos en cuenta también para el inicio de la terapia con corticoides es el gradiente alveolar arterial de oxígeno, clasificándose como leve cuando es menor a 35, moderado cuando es de 35 a 45 o severo cuando es mayor a 45. La elevación de los niveles de lactato deshidrogenasa por arriba de 500 miligramos por decilitro es común, pero no es específico de esta patología porque una histoplasmosis diseminada, por ejemplo, puede llegar a aumentar progresivamente los niveles de la deshidrogenasa láctica. Es un diagnóstico diferencial. En la radiografía de tórax se observan infiltrados intersticiales bilaterales de predomina en el ilio que salen como si fueran alas de mariposa. Es característico que sea intersticial, como se ve en la imagen de allá abajo. Típicamente, como les comento, es un vidrio esmerilado
son difusos, bilaterales y tienden a la simetría. En casos atípicos pueden verse quistes, bulas subpleurales, y de hecho en pacientes con infección por VIH y SIDA, con un hemotórax espontáneo, que casi tenemos que tener como principal sospecha diagnóstica una bula subpleural que se reventó asociada a una neumocistosis, o incluso una tuberculosis avanzada. En la tomografía computarizada, incluso aquellos pacientes con síntomas leves o moderados, que no se ven alteraciones en sus radiografías, se ven alteraciones en la tomografía computarizada. De hecho, este estudio de imagen tiene un excelente valor predictivo negativo para la enfermedad, superior al 98%. ¿Cuál es el hallazgo característico? Pues una atenuación en vidrio esmerilado, que suele ser irregular. Un ATAC normal, como les comento, tiene un alto valor predictivo negativo para esta patología y se observa más o menos como se ve en la imagen. Se fijan, se observa como si fuera un paciente con COVID, pero en COVID tiene un predominio un poco más periférico, en regiones inferiores o basales y en regiones periféricas, también con un infiltrado en vidrio esmerilado y predominio intersticial. El diagnóstico, pues el diagnóstico es muy complejo porque se necesita aislar al patógeno, ya sea por una vía microbiológica, una detección microbiológica o mediante un estudio histopatológico, ya sea de una muestra de tejido, un lavado broncoalveolar, que estos dos tienen una sensibilidad por arriba del 85%, o muestras de esputo inducido, que es el que menos tiene de sensibilidad de esos métodos diagnósticos. Son necesarios para el diagnóstico definitivo de PCP. La reacción en cadena polimerasa está entre signos de interrogación porque tiene una excelente capacidad para detectar a Pneumocystis jirovecii. El problema es que no sabe diferenciar entre una colonización de una infección. Por eso hay métodos actuales que están saliendo, en la cual se utiliza un PCR cuantitativo con puntos de corte para determinar si es posible que sea una infección, así como cuando se detecta una infección por citomegalovirus diseminada, con puntos de corte que varían de 4.000, 5.000 a 6.000 copias por mililitro para poder tener un valor predictivo sobre una enfermedad o sobre la enfermedad. El 1,3 beta de glucano o beta-glucano también a menudo se eleva en estos pacientes. Tiene una excelente sensibilidad, por arriba del 95%. El problema es que su especificidad es muy baja, debido a que otros hongos, y de hecho algunas membranas que se utilizan en filtros de hemodiálisis pueden llegar a aumentar sus niveles, o también incluso algunos antimicrobianos o fármacos. Sin embargo, estos pacientes, una vez que llegan, el tratamiento se debe de iniciarlo antes de establecer un diagnóstico definitivo. De hecho, en en estos pacientes no hay problema si les iniciamos el antimicrobiano, que de elección es el trimethoprim con sulfamethoxazol, porque después de días o semanas se puede seguir detectando el hongo en las muestras o especímenes que se vayan a utilizar. Para la profilaxis primaria, pónganle mucha atención porque lo han llegado a preguntar en el examen nacional. ¿Cuándo está indicada la profilaxis primaria? En todos adultos y adolescentes y mujeres embarazadas con recuentos de CD4 por debajo de 200 células por microlitro. Porcentaje de células CD4 por debajo del 14%. O si el inicio de la terapia antirretroviral debe retrasarse y no es posible un monitoreo frecuente del recuento de CD4, se puede sugerir cuando el reencuentro esté entre 200 o 250 células por microlitro. O si el paciente que recibe pirimetamina sulfadiazina como un tratamiento de supresión crónica para una toxoplasmosis, no requieren profilaxis adicional porque la sulfadiazina le produce la cobertura para este patógeno. La profilaxis, como les comento, de elección es con el fármaco trimethoprim sulfamethoxazol. Otras alternativas incluyen dapsona con pirimetamina con ácido folínico, el ácido folínico para el suplemento de la toxicidad inducida por pirimetamina, o la tubacuona. Todos estos regímenes alternativos con muchísimo menor nivel de evidencia de efectividad comparados con el trimethoprim. De hecho, las guías internacionales refieren que si el paciente es alérgico al trimethoprim, que es muy frecuente que los pacientes sean alérgicos, se tiene que optar por una terapia de desensibilización con resultados favorables hasta en un 70% de los pacientes. Por lo que, si viene una pregunta en el nacional y dice que el paciente es alérgico al trimethoprim, ¿cuál sería la opción más importante? Pues sería la desensibilización, por su alta tasa de efectividad y porque es un fármaco con mejor nivel de evidencia y les va mucho mejor a los pacientes. Evidentemente, el trimestre del embarazo en el que se administra el trimethoprim va a variar. Generalmente se puede administrar en el segundo trimestre del embarazo. Para la descontinuación de la profilaxis primaria, esta también fue una pregunta del examen nacional del 2018. Tiene que tener una respuesta a la terapia antirretroviral con un aumento del recuento de los linfocitos TCD4
por encima de 200 células por microlitro. ¿No se escucha en YouTube? Caray. Si no, ay, güey, le podemos hacer, pues grabar la clase y subirla después. Déjenme pregunto a Ivette qué procede. Bueno, por mientras vamos a seguirle. Entonces fue, o sea, antes sí se escuchaba y después dejó de escucharse. Bueno, ahorita vamos a ver si se puede solucionar. Les comentaba esto de la descontinuación de la profilaxis primaria, que ha sido frecuente pregunta del Nacional. Cuando aumenta las células CD4 por encima de 200, el recuento por más de 3 meses de forma sostenida. Y se puede considerar cuando el recuento de CD4 es de 100 a 200 células por microlitro y el ARN del VIH permanece por debajo del límite de detección por arriba de 3 meses a 6 meses, dependiendo del rango que se quiera utilizar. Hablando ahora sobre el tratamiento de la enfermedad, lo vamos a dividir como una enfermedad leve a moderada o moderada a severa. Para para todos estos dos subtipos, el tratamiento de elección siempre va a ser el trimethoprim con sulfamethoxazol. La diferencia va a ser la vía. En la enfermedad leve a moderada, el trimethoprim sulfamethoxazol por vía oral es de elección por 21 días. La terapia debe ser por 21 días. En el caso de la enfermedad moderada a severa, la terapia de elección también es con trimethoprim sulfamethoxazol, pero se tiene que administrar de forma intravenosa. Los primeros días hasta que haya una mejoría clínica y posteriormente se puede hacer un switch a la vía oral para completar los 21 días en el paciente. Se ha demostrado que los esteroides pueden reducir la severidad y la mortalidad asociada a una neumocistosis pulmonar moderada a severa. Este tratamiento con la terapia con esteroides, que regularmente es con prednisona, tiene que ser también por 21 días, pero es una terapia de constante desescalamiento. Pues. ¿Por qué? Porque solamente los primeros 5 días son los que necesitan la terapia con altas dosis para mejorar el proceso inflamatorio pulmonar. ¿Cuáles son los criterios para iniciar los esteroides en este tipo de neumonías moderadas a severas por neumocistis? Una presión arterial de oxígeno por debajo de 70 milímetros de mercurio en aire ambiente y o un gradiente alveolar arterial por encima de 35 milímetros de mercurio. Si no está disponible la prednisona para darse la vía oral, se puede administrar la metilprednisolona de forma intravenosa con un 75% de la dosis de la prednisona. Aquí hay algunas láminas donde vienen eh, los fármacos con sus dosis. Para el examen nacional no les van a preguntar las dosis de aquí. Entonces, las pongo nada más en algunos casos para hacer unas especificaciones, pero eso no se las tienen que aprender para el examen nacional las dosis. Para la profilaxis secundaria después del evento de una enfermedad aguda, tiene que ser igual, de igual manera con trimethoprim con sulfamethoxazol. Y para la descontinuación de la terapia de forma crónica, también como les comenté hace rato. Una respuesta a la terapia antirretroviral con un aumento de recuento de CD4 por encima de 200 células por microlitro por más de 3 meses y considerar cuando el recuento de CD4 sea entre 100 y 200 y el ARN del VIH se mantenga suprimido o indetectable por más de 3 meses a 6 meses. Esa sí ha sido pregunta nacional. Muy bien, entonces hablando ahora sobre la criptococosis meningia, que se puede llegar a presentar hasta en un 5-8% de los pacientes con VIH que no llegan a recibir terapia antirretroviral, o incluso más, dependiendo de la región. La mayoría de las infecciones criptocócicas asociadas a este patógeno son causadas por Cryptococcus neoformans, ocasionalmente por Cryptococcus gattii. Cryptococcus gattii es una causa un poco más frecuente de neumonía en pacientes inmunocompetentes. Con la disponibilidad de la terapia antirretroviral eficaz, la mayoría de las nuevas infecciones se reconocen más que nada en pacientes que apenas se diagnostican con la infección. ¿Esto qué quiere decir? Un paciente que tiene factores de riesgo, que no se realiza pruebas rutinarias y avanza la enfermedad hasta tener una inmunodepresión severa. Posteriormente presenta la enfermedad y cuando llega a la atención de la salud, pues llega con el cuadro de la meningitis criptocócica asociada a la infección por VIH, pero con un alto riesgo de mortalidad por antes no haber hecho una detección primaria. Por eso en pacientes con alto riesgo es importante que se hagan pruebas de detección para VIH.
El VIH no mata, sino la inmunodepresión que causa. O bueno, menos que tengas una hepatitis por VIH, primaria, etcétera, alguna infección primaria por el virus, pero en general, al paciente con VIH le va muy bien. La mayoría de los casos de criptococosis meningia se observan en pacientes que tienen recuentos de linfocitos TCD4 por debajo de 100 células por microlitro. En pacientes con VIH se presenta comúnmente como una meningitis subaguda o meningoencefalitis, más o menos igual que la PSP, durante el transcurso de 1 o 2 semanas o incluso más. Cefalea persistente. Características frecuentes incluyen la fiebre, que puede ser continua o intermitente, malestar general, la cefalea, que está asociada principalmente a la hipertensión intracraneal, que es de suma importancia su control, debido a que es de las principales causas de muerte asociadas a este hongo. Este hongo tiene una cápsula de polisacáridos muy grande y puede llegar a obstruir las vellosidades subaracnoideas y producir una hidrocefalia no comunicante. Algunos experimentan encefalopatía, como letargia, alteración del estado mental, cambios de personalidad y pérdida de la memoria. Esto, como les comento, asociado al aumento de la presión intracraneal. Por esto, estos pacientes que están hospitalizados, en cuanto se inicia la terapia antifúngica, pero el paciente persiste con cefaleas, es necesario, la mayor parte de las veces, hacer funciones lumbares de repetición para disminuir la presión intracraneal y medir la presión de apertura, que por lo general, como aquí se refiere, ahorita vamos a ver, se puede llegar a presentar hasta en un 60-80% por encima de los 25 centímetros de agua. La criptococosis generalmente se disemina cuando se diagnostica un paciente infectado con VIH. No solamente afecta la región meningia, la región del sistema nervioso central. Puede llegar a afectar a nivel pulmonar, como les comentaba, sistema gastrointestinal o incluso la piel. Cuando afecta la piel, hay lesiones umbilicales cutáneas que similan a un molusco contagioso. Nos tocó ver ahí en la unidad de VIH este tipo de diseminación. La infección pulmonar aislada también es posible, manifestada principalmente como una consolidación lobular. Puede presentarse como un SDRA, un síndrome de dificultad respiratoria del adulto, e imitar una PSP, pero en casos muy, muy extraños. El diagnóstico, pues se tiene que hacer un análisis del líquido cefalorraquídeo mediante punción lumbar, evidentemente con las contraindicaciones que puede llegar a tener por estado de inmunocompromiso en estos pacientes y teniendo primero una prueba o estudio de imagen. Se pueden encontrar niveles ligeramente elevados de proteínas, glucosa baja o normal y una pleocitosis de predominio linfocitario. Esta imagen que les pongo aquí al lado, de hecho la han puesto literalmente en el examen nacional. Muchas de las imágenes que ponen en el examen nacional las sacan así burdamente de Google, le dan copy-paste y las ponen. Entonces, para que lo tengan en cuenta. La tinción de Gram o con tinta china, que es la que usualmente se utiliza, tiñe toda la región periférica, así como se ve en la imagen de la levadura, y nada más se ve la cápsula de polisacárido y adentro la levadura. Entonces, esta tiene la capacidad de detección en un 60-80% de los casos. La causa por la cual la pleocitosis linfocitaria tiende a ser disminuida tiene que ver directamente con el grado de inmunosupresión de los pacientes con criptococosis. La presión de apertura normalmente es por encima de 25 centímetros de agua en un 60-80% de los pacientes y está directamente relacionada con el riesgo de mortalidad. Por eso estos pacientes, como les comentaba, cefalea igual a punción lumbar, checar la presión de apertura porque se pueden llegar a tener complicaciones por la presión intracraneal. El cultivo o detección del antígeno mediante CRAC son métodos muy viables para poder hacer la detección de esta infección. La detección del antígeno puede ser a nivel del suero o en el líquido cefalorraquídeo. Un CRAC en suero positivo como método de tamizaje es igual a valorar una punción lumbar para descartar una infección meningia y para ver si va a requerir una terapia de supresión a largo plazo con fluconazol en caso de que se encuentre positivo el CRAC. ¿Cuál es el tratamiento de la criptococosis meningia? Consiste en 3 fases. Es complejo manejar la criptococosis meningia debido a todos los factores de riesgo que presenta el paciente, tanto para los efectos adversos del medicamento. Aquí en México casi siempre está disponible el amphotericina B desoxicolato, como las tasas que pueden ocurrir de resistencia a los mismos antifúngicos. Pero pues eso no es tema para hablar aquí sobre el examen nacional. Son 3 fases: inducción, consolidación y mantenimiento. La terapia de inducción tiene que ser al menos durante 2 semanas.
¿Con qué? Anfotericina B liposomal o anfotericina B desoxicolato con flucitocina. Aquí en México no hay flucitocina o es muy difícil conseguirla, por lo que aquí en México dos opciones son viables. Una es utilizar anfotericina B liposomal o anfotericina B desoxicolato, y la otra sería utilizar anfotericina B liposomal o desoxicolato combinado con fluconazol, que es la terapia que más utilizamos. Respecto a la terapia de consolidación, tiene que durar al menos 8 semanas. Después de una inducción efectiva con la anfotericina B y el azol, que es el que más se utiliza, se tiene que valorar una mejoría clínica y tiene que haber forzosamente un cultivo de líquido cefalorraquídeo negativo. Ustedes tienen un paciente con meningitis criptocócica con VIH, se le da tratamiento durante 2 semanas con la anfotericina B y el fluconazol, y el paciente presenta el cultivo del día 14 positivo, se tiene que prolongar la terapia casi siempre alrededor de 5 a 7 días, debido a que el crecimiento y la identificación completa del patógeno tarda entre 5 a 7 días, pero las colonias que son generalmente mucosas tienden a identificarse más o menos o a verse entre las primeras 48 y 72 horas. Entonces se tiene que prolongar la terapia hasta que el cultivo sea negativo. La terapia de consolidación, una vez que ya está negativo el cultivo y hay una mejoría clínica significativa, se tiene que utilizar con fluconazol, 400 miligramos una vez al día, durante las 8 semanas. Para la fase de mantenimiento, se tiene que utilizar fluconazol, una dosis menor, pero con una terapia de supresión por al menos de 1 año o 12 meses. ¿Cuándo se debe de suspender la terapia de mantenimiento? También es una pregunta que han hecho en el examen nacional. Cuando después de una terapia inicial completa, que incluya la inducción y la consolidación, con al menos 1 año de la terapia de mantenimiento, el paciente permanezca asintomático asociado a la infección por criptococo y con un recuento de CD4 por encima de 100 células por microlitro durante 3 o más meses, y que el ARN del VIH sea suprimido o la carga viral sea indetectable asociada a una terapia antirretroviral efectiva. Es hablar totalmente de un mundo aparte sobre el síndrome de reconstitución inmune asociado a todos estos oportunismos y cuándo iniciar la terapia antirretroviral. Casi nunca lo preguntan en el examen nacional. Pero hay que tener en cuenta que no todos los pacientes con VIH que presenten un oportunismo se les va a dar la terapia para la infección por VIH inmediatamente, porque de hecho puedes incrementar la mortalidad. Los CIDIs que matan, como diría el maestro Pedro Martínez, pues son las de tuberculosis y la criptococcus meningii. Pues hay que tenerlo siempre en cuenta. El reinicio de la terapia de mantenimiento, si el recuento de CD4 disminuye por debajo de 100 células por microlitro, se vuelve a iniciar la terapia con fluconazol de mantenimiento. Muy bien, ahora hablando sobre la histoplasmosis diseminada, es una infección también de las que más preguntan en el examen nacional, que pueden llegar a tener gran mortalidad si no se identifican y se instaura un tratamiento oportuno. Es causada por el hongo dimórfico Histoplasma capsulatum. Es endémica de los Estados Unidos en la región central y sur central, en donde especialmente es común en los valles de los ríos de Ohio y Mississippi. También se encuentra en América Latina y el Caribe. Somos área endémica aquí en México. En áreas endémicas, la tasa de incidencia anual puede ser de hasta un 5% en pacientes con infección por VIH e inmunosupresión. Un recuento de linfocitos TCD4 menor a 150 células por microlitro se asocia a un mayor riesgo de presentar la enfermedad sintomática en personas con VIH. Generalmente, pacientes con recuentos de CD4 por encima de 200 o 300 células llegan a presentar, si se llegan a infectar, únicamente síntomas pseudogripales o gripales como cualquier persona inmunocompetente. Tos, febrícula, coriza, etcétera, que normalmente el sistema de inmune celular llega a controlar sin aparentes complicaciones. Este organismo se adquiere por inhalación de los microconillos, otra pregunta que han hecho en exámenes nacionales un poco más viejos. Ponen como opciones qué es el tipo de inhalación o cuál es el tipo de inhalación mediante la gente que se sospecha, pues son los microconidias, que se forman en la fase micelial del hongo cuando se encuentran en el medio ambiente. La diseminación asintomática de la infección más allá de los pulmones es común y, como les comentaba ahorita, la inmunidad celular es crítica para controlar esta infección. Por eso los pacientes con VIH son más vulnerables a esa diseminación e invasividad. La inmunidad celular disminuida conduce a la reactivación del foco quiescente o de algún foco quiescente
de una infección adquirida años antes. De hecho, esta es el supuesto mecanismo para la aparición de la enfermedad en áreas no endémicas, donde se pudo haber expuesto a un paciente, quedó con la infección creciente, porque también pueden llegar a producir enfermedades granulomatosas, la histoplasma, y posteriormente se reactiva como si fuera una tuberculosis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más comunes? El caso clínico típico en el ARM se los van a poner como un paciente con reciente diagnóstico como infección por VIH, que tiene una historia crónica de pérdida de peso, fiebre, fatiga y hepatosplenomegalia en la exploración. Pueden llegar a tener dolor, tos o disnea, pero nada más ocurre en un 50% de los pacientes. La característica en el caso clínico es que estos pacientes presentan una pancitopenia, tienen anemias severas, trombocitopenias y leucopenias muy marcadas, asociadas a la diseminación o a la enfermedad invasiva a nivel de la médula ósea, donde es también sugestivo tomar muestras para cultivos y aislamiento del patógeno. Pero como les comento, todos estos signos y síntomas, más pancitopenia, más una DHL por encima de 1000 en el examen nacional, es ley que pongan histoplasmosis, ¿no? Un 10% experimentan un choque séptico e insuficiencia multiorgánica, si no se instaura el tratamiento apropiado. La histoplasmosis del sistema nervioso central, que es un tema totalmente aparte, se suele experimentar con fiebre, cefalea y si hay afectación parenquimatosa, se pueden asociar convulsiones, déficit neurológico o cambios en el estado mental. La enfermedad gastrointestinal, que se puede presentar una diarrea en el 50%, eso de acuerdo a una cohorte panameña, fiebre o dolor abdominal o pérdida de peso. Pero como les comento, es un paciente que tiene fiebre, larga evolución, empieza con disnea, dolor torácico y tos, hepatosplenomegalia, más pancitopenia, más DHL arriba de 1000, es histoplasmosis. ¿Cómo hacer la diferencia con neumocistosis? Porque puede llegar a tener clínica similar. Pues en la neumocistosis se ha demostrado también con medicina basada en evidencia, no es tan frecuente que presenten una anemia. Y en la neumocistosis es característica la hipoxemia. Entonces, esas dos características pueden ayudarles a hacer un diagnóstico diferencial en el examen nacional. Pero generalmente, la pancitopenia con DHL mega elevada y la organomegalia del paciente con inmunodepresión por VIH es histoplasmosis, ¿va? En el diagnóstico, pues el frotis de sangre periférica pueden mostrar los organismos engullidos por los glóbulos blancos, como se observa en la imagen, las levaduras ahí a nivel citoplasmático. Esas tres bolitas que se ven en el polimorfo nuclear son las levaduras de histoplasma. En el examen histopatológico del material de biopsia de los tejidos involucrados, muestran esto que se observa también, levaduras de 2 a 4 micras de diámetro en las células afectadas. Así es, también el aumento de transaminasas. DHL más aumento de transaminasas en un paciente con pancitopenia es histoplasmosis. Puede cultivarse a partir de la sangre utilizando una técnica de lisis centrifugación. Una muestra de médula ósea para cultivo, secreciones respiratorias con menos sensibilidad, o muestras de otros sitios involucrados en más del 85% de pacientes con VIH y SIDA, y enfermedad diseminada. Para cuando es una enfermedad de afectación predominantemente pulmonar, porque de hecho también puede, como les comenté, producir enfermedades granulomatosas y hasta cavernas pulmonares, pues la sensibilidad de estos métodos disminuye. El antígeno para histoplasma tiene un buen rendimiento, se detectan más del 90% de los pacientes a nivel sérico y a nivel urinario, en los pacientes con enfermedad diseminada. Métodos o recomendaciones para prevención de la exposición. Personas con VIH que viven o visitan áreas en las que la histoplasmosis es endémica no pueden evitar por completo la exposición a histoplasma. Pero aquellos con recuentos de CD4 que se encuentran en áreas endémicas deben evitar hacer actividades con un mayor riesgo de histoplasmosis, y esto también es pregunta en nacional. Recuerdo que en mi examen nacional venía una pregunta en inglés de un paciente que, que era arqueólogo y que desarrollaba un cuadro de histoplasmosis, y ahí como lo observan, todo el paciente con contacto con polvo, cuando trabaja con superficies del suelo, limpieza de gallineros, áreas contaminadas con excremento de pájaros o murciélagos, limpieza o remodelación o demolición de edificios viejos o exploración de cuevas, se asocia a la infección por histoplasmosis. Entonces ahí desde nada más ver
La simple asociación ya ibas más o menos orientado a qué probable diagnóstico tenía y te ahorrabas tiempo de hacer el diferencial en tu cabeza. El tratamiento de la enfermedad como tal diseminada, pues cuando no es severa la enfermedad diseminada, se puede tratar con itraconazol, 200 miligramos de oral 3 veces al día por 3 días, luego 2 veces al día durante 12 meses, que es la terapia de supresión. En pacientes con enfermedad moderada a severa, se tiene que usar una terapia de inducción y una terapia de mantenimiento también. La terapia de inducción es de elección con la anfotericina B liposomal, como alternativa al complejo lipídico, durante 2 o más semanas, hasta que el paciente presente una mejoría significativa. En pacientes con meningitis asociada a histoplasmosis, se debe de prolongar la terapia a 4 a 6 semanas y aumentar la dosis de la anfotericina B, que les digo, no van a preguntarles, pero se aumenta la dosis a 5 miligramos por kilo. La terapia de mantenimiento debe ser con itraconazol, 200 miligramos vía oral 3 veces al día por 3 días y posteriormente 2 veces al día durante la terapia de supresión a largo plazo por 1 año. Entonces, para tener en cuenta esto. La terapia de supresión a largo plazo, como les comentaba, está indicada en pacientes con infección diseminada o del sistema nervioso central después de completar 12 meses de tratamiento o más o que presenten una recaída a pesar de la terapia inicial apropiada. La terapia preferida es con itraconazol 200 miligramos oral 1 vez al día. Y como alternativa se encuentran el posaconazol, voriconazol y fluconazol con menores niveles de evidencia comparado con la terapia de itraconazol. Los criterios para descontinuar la terapia supresora a largo plazo incluyen todos los siguientes. Recibir el tratamiento con un azol durante más de 1 año, que es el itraconazol. Hemocultivos de hongos negativos. El antígeno de histoplasma en suero o en orina por debajo del nivel de cuantificación. La carga viral de VIH se encuentra indetectable y el recuento de CD4 se encuentra por encima de 150 células por microlitro durante 6 meses o más en respuesta a una terapia antirretroviral efectiva. Y teniendo en cuenta que los azoles pueden llegar a tener muchas interacciones farmacológicas con ciertos fármacos antirretrovirales, por lo que eso sí tiene que tener en cuenta aparte. Ahora hablando sobre la encefalitis por toxoplasma, también es frecuentemente preguntado en el examen nacional. Esta es causada por el protozoario Toxoplasma gondii. Es una enfermedad que parece ocurrir casi exclusivamente por una activación de los quistes en el tejido. Si recuerdan la parasitología, cómo se produce la diseminación de la enfermedad, pues recordarán que dependiendo de la ingesta del huésped, se va a desarrollar una fase de quiste o no, la fase tisular. La infección primaria ocasionalmente está asociada a una enfermedad cerebral aguda o diseminada. La seroprevalencia del anticuerpo antitoxoplasma varía entre las diferentes ubicaciones geográficas. En Estados Unidos es baja, comparado con ciertos países de Europa, en África o latinos, en donde puede llegar a ser de un 50-80%. Una baja incidencia de toxoplasmosis es vista en pacientes seronegativos con toxoplasma. De hecho, hay pacientes que pueden tener encefalitis por toxoplasma con anticuerpos IgG negativos. Si el paciente es verdaderamente seronegativo, como les comento, representa uno de 3 escenarios posibles. Es una infección primaria, que casi siempre se asocia a la encefalitis con peor pronóstico. Es una reactivación de la enfermedad latente en individuos que no pueden producir anticuerpos detectables, o sea, tienen una inmunosupresión tan severa que no producen anticuerpos, o las pruebas que se utilizan son insensibles. Por eso no se debe utilizar como método diagnóstico la inmunoglobulina, sino como una manera de un valor predictivo negativo. Las manifestaciones clínicas más frecuentes, en el examen nacional, todo paciente que diga que tiene infección por VIH y se encuentra focalizado, es toxoplasmosis hasta que no se demuestre lo contrario. La principal causa de déficit neurológico focal en el paciente con infección por VIH. La presentación clínica más común es la encefalitis focal con cefalea, confusión, con o sin debilidad motora y fiebre. Los pacientes también pueden presentar síntomas no focales, que incluyen cefalea no específica o síntomas psiquiátricos, cambios en el estado de ánimo. Pueden existir síntomas neurológicos focales en la examinación y en ausencia de tratamiento la progresión produce convulsiones, estupor, coma y muerte. De hecho, una vez instaurado el manejo de estos pacientes, es increíblemente rápida la capacidad de resolución de los síntomas neurológicos que presentan.
característicamente. Dentro de los estudios de imagen, la tomografía computarizada o la resonancia magnética típicamente mostrarán múltiples lesiones que realzan con el contraste en la materia gris de la corteza, pero en esta patología la predilección es por los ganglios basales, a menudo con un edema asociado. No a todas las ocasiones se asocia a edema. También puede manifestarse como una lesión cerebral única o una encefalitis difusa en caso de infección primaria diseminada, sin que puedan existir evidencia de lesiones cerebrales focales. En esta se asocia una evolución rápidamente progresiva y fatal. Diagnósticos diferenciales como leucoencefalopatía multifocal progresiva por el virus de JC, meningitis tuberculosa, criptococosis del sistema nervioso central, ya sea meningia o hasta tuberculomas, linfoma primario del sistema nervioso central, que son menos frecuentes que les pregunten en el examen nacional. Aquí en esta imagen, en un artículo de Nature del 2016, que está muy padre, de que vienen la mayoría de las infecciones y patologías asociadas a la infección por VIH-Sida, se pueden ver después de administración de gadolinio, la secuencia FLE, se ve como a nivel de los ganglios basales hay un reforzamiento. Esto se asocia a la infección por toxoplasma, como les comentaba. Se puede ver ahí un poco también de reforzamiento periventricular, pero tengan en cuenta que en los pacientes con encefalitis por citomegalovirus asociada a VIH se asocia principalmente a un reforzamiento periventricular. Luego en Twitter, si quieren, les comparto este artículo para que lo vean, de verdad está muy padre. El diagnóstico en pacientes infectados son casi uniformemente seropositivos para la inmunoglobulina G, pero su ausencia hace que el diagnóstico sea poco probable, pero no imposible, como les comentaba. Pueden tener una inmunodepresión tan severa que no produzcan suficiente cantidad de anticuerpos detectables. Los anticuerpos IgM generalmente están ausentes y los títulos cuantitativos de anticuerpos no son útiles para hacer el diagnóstico. Muchas personas los piden, pero no tienen utilidad. El diagnóstico definitivo de esta patología requiere el síndrome clínico compatible, la identificación de una o más lesiones en la tomografía o resonancia, con un clásico reforzamiento en anillo con predilección por los ganglios basales, y la detección del organismo en una muestra clínica, o sea, en un estudio histopatológico que usualmente se obtiene mediante una biopsia estereotáctica guiada por tomografía computarizada por un neurocirujano. La detección mediante PCR en líquido cefalorraquídeo es altamente específica, arriba del 95%, pero tiene una sensibilidad muy pobre, y más todavía si se instaura el tratamiento y posteriormente se quiere hacer el diagnóstico con PCR. ¿Qué pacientes les vamos a dar profilaxis primaria? Pacientes con inmunoglobulina G de toxoplasma positiva, con un recuento de células CD4 por debajo de 100. Todos los regímenes recomendados para prevenir el episodio de toxoplasmosis también son efectivos para poder prevenir la PCP. ¿Cuál es el régimen preferido? Pues el trimethoprim, al igual que en la PCP, con sulfametoxazol. Indicación para suspensión de la profilaxis primaria, cuando un recuento de CD4 sea superior a 200 células por microlitro, durante más de 3 meses en respuesta a una terapia antirretroviral. Se puede considerar si el recuento de CD4 es de entre 100 y 200 y los niveles del VIH en cuanto al RN se encuentran indetectables durante al menos 3 a 6 meses. Se puede reiniciar la profilaxis, o más bien se debe reiniciar la profilaxis primaria si el recuento de CD4 vuelve a caer por debajo de un rango de menor a 100 o 200 células por microlitro. Para el tratamiento de la enfermedad, ya la encefalitis per se, el régimen preferido es con pirimetamina. La primera dosis es alta, les digo, no se aprendan las dosis, pero tienen que saber que la primera dosis es una dosis mayor. Posteriormente se tiene que ajustar al peso, si es mayor o menor a 60 kilogramos. La terapia preferida o de primera línea es la pirimetamina con sulfadiazina y la sustitución con leucovorin, que es lo mismo que el ácido folínico, la forma activa del ácido fólico. Si la pirimetamina no está disponible o hay un retraso para obtenerla, como siempre pasa aquí en México, que no hay una pirimetamina buena, a lo que hemos visto aquí en Guadalajara, y se tardan mucho en conseguir el fármaco, se debe iniciar tratamiento con un menor nivel de evidencia mediante trimethoprim sulfametoxazol en monoterapia en lugar de pirimetamina con sulfadiazina. El régimen alternativo sería la pirimetamina con ácido folínico y clindamicina, que es el que se utiliza aquí en México, o aquí en Guadalajara es el que más utilizábamos porque no tenemos sulfadiazina. Entonces, si en el examen nacional les preguntan cuál es el régimen de primera línea, pues ponen el que viene
subrayado en blanco. Pirimetamina, sulfadiazina, ácido folínico. Si no viene ninguno de esos, pero viene pirimetamina, ácido folínico, clindamicina, esa es la respuesta correcta. Siempre hay que ir buscando la respuesta más correcta en ese examen. ¿Cuál es la duración total del tratamiento para esta encefalitis? Al menos 6 semanas. Se puede prolongar la terapia si la enfermedad permanece con síntomas clínicos o radiológicos o es extensa, o si la respuesta es incompleta para las 6 semanas del tratamiento. También otras consideraciones dentro del tratamiento de la encefalitis, los corticoides adyuvantes, casi siempre se utiliza la dexametasona, solo se deben administrar para cuando se está tratando un efecto de masa asociado a las lesiones focales o un edema generalizado, suspendiéndose tan pronto como sea clínicamente factible. Los anticonvulsivos se administran a pacientes con antecedentes de convulsiones o que presentaron convulsiones durante el cuadro y se continúa al menos durante el periodo del tratamiento agudo. Los anticonvulsivos no deben utilizarse como profilaxis para pacientes que no han presentado convulsiones. En cuanto a después de completar la terapia aguda por 6 semanas al menos, todos los pacientes deben continuar con también terapia de mantenimiento crónico hasta que tengan una reconstitución inmune adecuada. El régimen preferido es pirimetamina con sulfadiazina y ácido folínico. Pero, como les comento, aquí en México es difícil conseguir la sulfadiazina. El régimen alternativo de elección es la clindamicina con pirimetamina y ácido folínico. Todos los días. ¿Y por cuánto tiempo? Hasta después de que se completó la terapia inicial, se encuentra asintomático y el recuento de CD4 sea mayor a 200 células por microlitro por más de 6 meses en respuesta a la terapia antirretroviral. Bien, estas 4 enfermedades son las más preguntadas en el examen nacional. En cuanto a la tuberculosis, Mycobacterium avium, esa casi nunca las preguntan. Preguntan más las tuberculosis, por ejemplo, en pulmonar en pacientes inmunocompetentes. Eso sí les recomiendo repasar. Preguntan mucha tuberculosis y neumonías adquiridas en la comunidad con abscesos cerebrales, con abscesos pulmonares también. Hablando ahora ya para terminar sobre el sarcoma de Kaposi, pues el sarcoma de Kaposi es un cáncer de células endoteliales con un componente inflamatorio y características histopatológicas y un comportamiento clínico altamente heterogéneo dependiendo del tipo del sarcoma de Kaposi. Tenemos que el que ahorita vamos a revisar más pues es el sarcoma de Kaposi asociado a la infección por VIH-Sida y difiere de otros tipos como el iatrogénico, el endémico, etc. Es la enfermedad más común causada por el virus herpes sarcoma de Kaposi, o también conocido como herpes humano tipo 8. Este artículo también es un artículo de Nature de 2019, donde vienen características importantes que les pueden servir para el examen nacional. ¿Por qué? Porque, bueno, en el sarcoma de Kaposi asociado a SIDA, también conocido como epidémico, se manifiesta como unas lesiones violáceas características a nivel de las extremidades, múltiples en su mayoría. También puede afectar el tronco o la cara. La afectación mucosa es común y nada más afecta a un 20% de los pacientes. La afectación visceral se puede ver hasta en un 15% de los pacientes. También pueden presentar edema asociado al tumor. El problema es que estos pacientes no deben de recibir terapia con corticoide porque pueden exacerbar las lesiones. Pacientes también, a mí me tocó ver un paciente con sarcoma de Kaposi pulmonar ahí en la unidad de VIH, al cual previamente le habían administrado en otros servicios de otros hospitales corticoides y presentó un aumento de crecimiento de mediastinal significativo asociado a las adenopatías por sarcoma de Kaposi. Entonces, hay que tener cuidado con estos pacientes. Los factores de riesgo, pues cuando incrementa la reducción de los CD4 es directamente proporcional a su disminución y es de los principales cánceres asociados a infección por VIH. De hecho, hasta un paciente con infección por VIH y terapia virológica adecuada tienen de 1.5 a 2.5 más riesgo que la población sin VIH a presentar cualquier tipo de cáncer. Evidentemente, disminuye más el riesgo con la terapia antirretroviral, que de hecho es la terapia de primera línea. Pacientes que tienen afectación mucosa a nivel oral son casi siempre candidatos a hacer endoscopías digestivas altas y bajas para descartar la infección mucosa. ¿Esto por qué? Porque casi siempre son candidatos a la administración de agentes quimioterapéuticos
como terapia complementaria. Estas son imágenes de pacientes con sarcoma de Kaposi, clásico. O sea, clásico las lesiones, no el clásico, este es asociado a la infección por VIH, excepto el de la imagen C, en donde si es un paciente con sarcoma de Kaposi clásico. El sarcoma de Kaposi es asociado a infección por VIH o epidémico, se observan las demás imágenes, en la imagen A, B, D y E. Estos pacientes, créanme que tienen una recuperación increíble, en más del 85% de los casos, refieren este artículo, cuando se administra la terapia antirretroviral de altamente efectiva. Tienen una regresión de las lesiones muy marcada. En pacientes que tienen, como les comentaba, afección mucosa o enfermedad diseminada, casi siempre son candidatos a quimioterapia. Esta quimioterapia es de elección con la doxorubicina liposomal. De hecho, se han hecho ensayos clínicos, uno en donde se comparó el paclitaxel con la doxorubicina liposomal, donde no se vio diferencias significativas en cuanto a la mortalidad o la supervivencia general, pero el paclitaxel, por su componente, asoció más efectos adversos. Entonces, la terapia de primera línea en ellos, que es la terapia antirretroviral, cuando no es efectiva o tiene afectación diseminada, sería la doxorubicina liposomal, dejando en segunda instancia el paclitaxel para terapia resistente o que no responde a la doxorubicina liposomal. Es muy fácil la identificación de esto en el caso clínico tipo ENAR. Casi siempre preguntan además por la terapia del inicio de la terapia antirretroviral altamente efectiva del paciente con VIH. ¿Vale? Y pues sería prácticamente todo. ¿Va? No sé si tengan dudas o... De ahí en más, las otras infecciones oportunistas son demasiado infrecuentes que las pregunten en el examen nacional, y con que se aprendan bien estas y cuándo deben de suspender las terapias de mantenimiento y las reconstituciones inmunitarias son fundamentales para la parte del examen nacional. Y muchos dirán, pues VIH, ¿qué pueden preguntar? Pues créanme que mínimo en cada examen nacional han preguntado unas 2 o 3 preguntas con un caso seriado, pues, 2 o 3 casos seriados de infección por VIH. Entonces, es mejor que lo tengan muy contemplado para tener los mayores puntos posibles. ¿Vale? Cualquier cosa, pues aquí estamos.